muchas ganas o no tantas. Pues más o menos, ¿verdad? Dicen. Con gripa, Jorge. Bueno, bueno, ya tuvimos aquí un retraso, ¿no? Por el cierre de la escuela y eso nos aprieta el programa, ¿verdad? Pero yo creo que está bien para que, este, para que vayan viendo cómo es la realidad. En la realidad siempre todo urge, siempre hay poco tiempo para para lograr un objetivo. Yo siempre he visto que así es. Ya sea porque algunos ponen plazos así medio fantasiosos, que no tienen idea de lo que se tarda el trabajo, o porque algún contratiempo, alguien retrasó el proyecto, la obra, y siempre hay siempre hay que trabajar así como bajo presión. Y cuando eso pasa, lo primero que hay que hacer es deshacerse de la presión, porque si no empieza a hacer uno puras tarugadas. Entonces hay que relajarse, estamos conscientes de que tenemos poco tiempo, pero vamos a buscar la manera de que todo resulte bien. Y trabajando van a ver que siempre resulta bien, ¿verdad? Algunas veces ahí en la empresa donde trabajaba aceptaban un trabajo y que se los pedían, no sé, en un mes. Y sabíamos que se iba a tardar 2 meses, ¿no? Que necesitaríamos 2 meses o un mes y medio para terminar ese trabajo. Entonces cuando me lo daban, me decía, hay que hacer este trabajo, ¿está bien? El que nos lo dio nos está dando un mes y yo le decía, un mes no sale. Y entonces el dueño de la empresa me decía, usted y yo sabemos que en un mes no va a salir, ¿verdad? Pero hay que decirle que sí para que se tranquilice. Y nada, vamos a hacerlo lo más rápido que se pueda. Y algunas veces pues, salíamos, a veces hasta en el mes que nos habían pedido un poquitito más, no mucho más. Y entonces es lo primero que hay que deshacerse de la presión, ¿verdad? Y hay que trabajar, nada más, hay que trabajar con orden, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a ver lo que tenemos, lo que vamos a hacer. Aquí está el calendario. Perdimos como 3 semanas, ¿no? Como 3 semanas, todo el mes de marzo casi, ¿no? Ahora estamos a 24. Tenemos 1, 2, 3 semanas, después viene Semana Santa. Y después vienen 1, 2, tenemos otras 4 o 5 semanas. Aquí se atraviesan algunos días inhábiles, pero no les pega a ustedes porque son en jueves y sábado. Entonces vamos a apurarle, ¿verdad? Pero sin angustias, y van a ver que todo va a salir bien, ¿verdad? Bueno, ¿tienen alguna pregunta? No, ninguna. Nada, bueno, vamos a hacerlo. Entonces vamos a seguir con el ejemplito que teníamos de nuestro edificio. Déjenme ver.
Mm, Aquí está diseño. Si pudieran instalar el SAP o ni lo intentaron, porque va a hacer falta, ¿eh? Va a hacer falta el SAP. Entonces aquí tenemos nuestro pequeño edificio que nos quedó muy regular, ¿verdad? Muy regular. Bueno, después le abrimos ahí un hoyo para que se desvíe un poquito el centro de masas. O esto lo hacemos así, o aquí le cambiamos algunos claros, pero vamos a seguir ahorita con este y a lo mejor después hacemos un cambio para si es un buen arquitecto, si no, pues cree que se va a sostener en el aire, ¿no? Y entonces el arquitecto lo único que hace es distribuir espacios, si es un buen arquitecto con cierta idea de la estructura, y ahí termina su responsabilidad. Hace sus planos de sus plantas, sus cortes, pone ahí los entrepisos, las alturas de entrepiso que necesita, y hacen planos de todo, de carpintería, de acabados, de pintura, de colores de pintura y todo eso que hacen ellos. Que es un trabajo importante porque a quien no le gusta que el edificio resulte agradable, ¿verdad? Y funcional, o sea, todo el mundo, ¿verdad? Pero no es lo único importante. Después viene nuestro trabajo que es lograr que ese edificio tenga una estructura primero capaz de soportar con seguridad, con cierto margen de... ¿Qué dice? Generalmente iban... lo va a hacer mi calculista, ¿no? O sea, suena así como un poquito como que desprecian el trabajo, ¿no? Los malos arquitectos, porque yo estuve con con algunos arquitectos, ya era gente grande, y también el ingeniero con el que trabajaba, que por cierto fue director y muy buen director de allá de la escuela. Ayudó mucho allá a la FES Aragón, que antes era en Aragón. Resolvía todos los problemas, pero así de rápido. No, y era un cuate así chaparrito, chaparritos. Era se llamaba, porque se murió el ingeniero Claudio Carl Murphy Castro. Creo que hasta hay una auditoria ahí con su nombre ahí en la escuela, no sé, creo que lo he visto por ahí mencionado. Y a él le pasó al revés, él inició en puentes, como que no le gustó tanto el área de puentes, fue buen ingeniero en puentes, nada así súper destacado. Después hizo la maestría en estructuras y decidió hacer el cambio hacia el área de edificios. Y entonces él tenía mucha chamba de edificación, ¿verdad? Que era lo que a él le gustaba. Y era al mismo tiempo, tenía a su cargo una dirección en la SCT, los edificios de la SCT. O sea que pues, no le hubiera hecho falta ir a la escuela, pero pues estaba como empeñado en ayudar a la escuela. Este, Permítanme tantitito.
Este, ¿qué? ¿Qué estaba diciendo? Ya se fue la onda. ¿Qué les estaba platicando? Ah, del ingeniero Murphy, ¿verdad? Le iba muy bien, le iba muy bien. Sacaba buena lana. Y entonces él trabajaba para algunos arquitectos, que también eran buenos arquitectos. Y sí, los arquitectos se referían a él no como el calculista, ¿no? Sino como el ingeniero que les ayudaba con los cálculos de las estructuras. Y y entonces fíjense que con ellos, no había, no había problemas así en cuanto a las recomendaciones que les daba el ingeniero. Y además, como eran buenos arquitectos, pues casi siempre, sus proyectos eran buenos, ¿verdad? Entonces, como que no tuvimos ese problema, pero algunos otros compañeros sí me decían que sí, se ponían medio difíciles los arquis. Pero yo no me tocó, pues, por la pregunta que hicieron, alguien me hizo ahí. Pero a mí me gustaba más el área de puentes porque no hay arquitectos casi, ¿no? A menos que sea un puente urbano, empiezan a entrar arquitectos. Pero en la mayoría de los puentes, el ingeniero es el que tiene a su cargo la seguridad de la estructura y la estética también, o sea, tiene todo el control. Entonces eso a mí siempre me gustó. Siempre me gustó, además que paga, bueno, no sé cómo está ahora, pero cuando yo estaba, pagaban mejor el área de puentes que el área de edificación. Y entonces, pues por eso fue que me fui desligando trabajaba con el ingeniero Murphy, me pasaba trabajo, y ya después, que vi que era más redituable en los puentes, pues me cambié de plano y dejé el área de edificios, ¿verdad? Y entonces ayudó mucho ese señor, Claudio Carl Murphy Castro, ¿verdad? Que él, de hecho, por ejemplo, él y más ayudó a ingeniería civil porque tenía como muchos contactos entre todos los clientes y amigos que tenía, pues tenía conocidos, pues bastante capacitados y eficientes en el área. Y entonces, pues ahí les andaba, pues ahí medio convenciendo y rogando que se fueran a dar clases a la escuela. Y pues por eso llegó mucha gente valiosa que poco a poco, pues ya, sí, como era gente grande, ya se murió, ya se fue, ¿no? Algunos todavía siguen por ahí con sus empresas, ¿no? Todavía siguen sobreviviendo a pesar de la edad. Este, pero sí hizo mucho bien ese señor a la escuela. Sí era un director, ¿verdad? Ese sí, un director de la escuela. Bueno, entonces vamos a seguir con los edificios. Entonces el arquitecto presenta su proyecto, si es un buen arquitecto, dejó espacios ahí para las columnas, o pide claros razonables, o no hace cosas locas así este, de hacer cosas muy, que no asimétricas, cosas así raras, ¿no? Porque el ingeniero Murphy nos decía, si una estructura, se complica para dibujarla y para eso, entonces va a ser difícil calcularla. Y antes no teníamos la computadora. Va a ser difícil calcularla. Y después, el modelo, pues quién sabe si corresponde con la realidad. Entonces, su respuesta a las cargas, pues también quién sabe va a ser errática. Entonces, no hay que hacer tonterías, hay que tratar de que haya simetría, de que en las cargas no haya brincos de cargas ni de rigideces, que no haya torsiones. Y entonces eso ayuda mucho en la edificación, ¿verdad? Ahora, ahí les mandé una liga de los
de las conferencias que han dado del nuevo reglamento y yo sí me quedo un poco espantado por la, no sé si inconsciencia o ignorancia de algunas personas que creen que que por tener los programas de computadora, y ya pueden hacer cualquier tarugada y el programa lo va a resolver. Tenemos que recordar que no, nuestros modelos son una burda, así, habría que ponerle una burda aproximación de la realidad. Por más así detallados y complicados que hagamos los modelos, no dejan de ser eso, una representación parcial y burda de la realidad, que hay que manejar con mucho cuidado, ¿verdad? Sigue siendo la intuición esa del ingeniero, la que nos sirve para pues, hacer bien las cosas, ¿verdad? Claro, pues hay que seguir las normas, pero ahora en las normas, si ustedes vieron alguna video de esos que les mandé, pues como que, no sé, a mí me deja mucho que desear, así como hacia dónde van las normas, ¿no? Porque como que van así como pensando en que van a la modernidad, pidiendo muchas cosas y descuidando otras que para mí son importantes, ¿verdad? A ver qué, a ver qué resulta. Yo lo que veo es que los reglamentos los están haciendo gente que no trabaja y es un problema, ¿verdad? O sea que no se ha enfrentado al trabajo. Entonces empieza a pedir cosas, pues así como pedirle al niño Dios, ¿no? Y las establecen, lo malo es que como tienen poder, las establecen en un reglamento. Y después hay que cumplirlas. Por eso es que vamos a hacer, aquí cuando hagamos el diseño, sobre todo el diseño sísmico, vamos a estar recordando los reglamentos desde el 2004, 2017 y el 2023. Y vamos a estar recuperando algunas cosas de los reglamentos antiguos que están desapareciendo del nuevo, siguiendo algunos procedimientos antiguos y tratando de hacerlos compatibles con el nuevo reglamento. Por eso que les digo, ¿no? Porque lo está haciendo gente que no ha trabajado. O sea, gente que es académica nada más, o sea, salió de la licenciatura, se echó su maestría, su doctorado y nunca ha salido de la escuela. Entonces, eso a mí se me hace un problema. Siempre hay que tener como contacto con la realidad. Eso te forma. El arriesgarse, ¿no? Hacer un trabajo y hacerlo bien, porque si no se puede caer. Ahí está ese incentivo, ¿no? De hacer las cosas bien. No es lo mismo estar en la escuela que estar en la práctica. Y ahora yo lo veo el viernes por la noche me mandan mensajes, un alumno que está trabajando en una empresa, pues más o menos importante, bueno, de las más importantes de puentes aquí en México, que se llama Euroestudios, que es digamos, la parte de cálculo de Fresinet de México, y que es una empresa constructora de puentes. Y estando en la escuela, pues todo, se te hace fácil. Y ahora que ya le están pidiendo algunas cosas diferentes ahí en la empresa, pues entonces me habla como para tener algunas ideas, ¿no? Como que le dé algunas ideas y bueno, pues ya, aunque no lo estoy haciendo yo, de todas maneras como que se interesa uno, ¿no? De saber lo que están haciendo. Y ya después pues ya me comenta qué hizo, cómo salió, y entonces pues eso también ya ayuda. Y luego también me consigue algunos documentos recientes que le dan ahí en la empresa o cursos.
y pues ahí todo se va funcionando, ¿no? Bueno, entonces, tenemos el proyecto arquitectónico y entonces debemos de empezar por decidir qué tipo de estructuración le voy a dar. Voy a hacer un edificio a base de muros de mampostería de carga, voy a hacer un edificio de concreto con marcos rígidos, voy a utilizar muros de concreto, voy a utilizar un edificio de acero con contravientos, o sea, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces hay muchas preguntas, más que respuestas, hay preguntas y preguntas y preguntas. Entonces ahí es donde cuenta mucho la experiencia. O sea, porque ya más o menos alguien que ve y dice, pues esto lo resolvimos de hace unos años y de esta manera, ¿no? Y entonces ya se decide hacer, no sé, un edificio a base de marcos rígidos. Y entonces ya estás consciente, de acuerdo a los claros, qué tipo de sistema de piso, por ejemplo, utilizar, ¿no? Utilizar losas perimetralmente apoyadas, losas aligeradas en una o dos direcciones, utilizar los aceros. Entonces hay muchas opciones, utilizar elementos prefabricados. Hay muchas opciones y ya pues tienes que decidir por alguna. Ya una vez decidiendo por alguna opción, entonces pues ya tiene uno más o menos así esto que dibujamos aquí. Aquí está muy regular, a lo mejor todavía lo cambiamos, pero aquí salió todo muy regular, ¿no? Qué cosa que no vamos a encontrar, difícilmente encontraríamos en la realidad, ¿no? Y entonces ya tenemos que predimensionar, o sea, darle dimensiones preliminares a las vigas, a las columnas, a las losas. ¿Por qué? Porque dependiendo las dimensiones de todos esos elementos, pues como llevan el lastre de la gravedad, pues pesan. Entonces, entre mejor sea nuestra aproximación a las dimensiones definitivas, pues tendremos que trabajar menos. Ahora tenemos la ventaja que tenemos el programa SAP o cualquier otro de análisis y diseño, y entonces todo ese trabajo laborioso pues, lo hace SAP, pero antes que se hacía todo mal, ¿no? Entonces, pues sí, tenía uno que afinar ahí las dimensiones, ¿verdad? Para no tener que regresar, porque le damos unas dimensiones, eso provoca una carga muerta, Después tenemos la carga viva, porque va a tener algún uso la edificación, y de carga muerta y carga viva, incide en el diseño por sismo, porque entre mayor masa tiene, pues más fuerzas sísmicas laterales tiene el edificio. Entonces, si después de hacer todo ese trabajo, regresamos y algún elemento no funcionó, quedó escaso, entonces habría que aumentar las secciones, las dimensiones, y entonces eso va a influir en el peso propio del edificio y tendría que volver al inicio, a volver a hacer todo, a volver a calcular y a volver a revisar. Si me pasé, pues hay que disminuir las dimensiones y no solamente hay que revisar la resistencia de los elementos, sino también que funcione bien, o sea, que los desplazamientos no sean excesivos, ¿verdad? Que no quede demasiado flexible la estructura, que se mantenga en un rango de desplazamientos admitidos por los reglamentos también, en fin, que funcione bien y que resista bien las cargas a las cuales va a estar expuesta la estructura. Entonces, básicamente, por ejemplo, para el caso del edificio, vamos a tener carga muerta. ¿Y de dónde viene esa carga muerta?
viene del peso de los elementos estructurales, de la losa, de las traves, de las columnas. Todo eso me va a generar carga muerta. Va a haber una sobrecarga muerta, ¿verdad? Una sobrecarga muerta que pues va a ser, tengo que ponerle algún acabado, hay que pegarlo con algo, voy a tener instalaciones que van a estar colgando de los sistemas de piso, voy a tener, en mi caso si es son oficinas, muros divisorios, aunque sean ligeros, pues de todas maneras como hay muchos muros divisorios también tienen peso en la estructura, se lo voy a poner como una carga por metro cuadrado, en fin, ¿verdad? Todo eso es algo que hay que tomar en cuenta. Y lo primero que empezamos a hacer la vez pasada, la última vez, es tratar de predimensionar la losa. Y lo que hicimos, a ver, déjenme ver. Aquí está. Aquí está. Pusimos aquí un tablero, que es este tablero de la esquina, de aquí, y intentando predimensionar la losa, darle un espesor suficiente, ¿verdad? Pues propusimos aquí que iba a tener una losa que no sabíamos de qué espesor va a ser, no sabíamos de qué espesor va a tener la losa. Aquí un plafón de yeso de 2 centímetros. Aquí una loseta y algo con que pegarla aquí, ya sea que sea el pegamento del Cres o lo que compren. Y entonces en una primera primera aproximación necesitaríamos decidir qué espesor debería de tener la losa. ¿Qué espesor debería tener la losa? Entonces, tomamos este tablero de la esquina, y para, digamos, hacer un predimensionamiento de la losa, vamos a ocupar el perímetro. Bueno, otra cosa, esta es una losa que trabaja en 2 direcciones y está apoyada en todo el perímetro, ya sea en traves o en muros o en lo que sea, pero está apoyada en todo el perímetro. Por eso es una losa perimetralmente apoyada, es una losa que trabaja en 2 direcciones. Hay otro tipo de losas, ahorita estamos analizando una solamente. Un tipo de losa maciza que se apoya en todo su perímetro, ¿verdad? Después, la losa va a estar colada monolíticamente con sus apoyos, o sea, con las traves. Entonces, generalmente lo que se hace es, se cuela aquí hasta la cara inferior de la losa, la trave se cuela y se dejan sobresaliendo los estribos y y ya después se pone el fuerza de la losa y se cuela la losa. Eso se considera como que es una losa monolítica con los apoyos, es decir, cuando los estribos entran y se traban dentro de la losa, o sea, ya es la losa y las traves. La losa no puede deslizar respecto de las traves, ¿verdad?
Entonces, lo ideal sería, y lo he hecho, lo ideal sería dejar la cimbra de las traves y de la losa y colar todo junto. Mira que colar al mismo tiempo que cuela la losa, pues aquí también vacío las traves. Y ahí sí sería monolítico, ¿no? Lo colamos de una sola pieza. Pero si lo hacemos en estas dos etapas con estas características, podemos seguir considerando que es monolítica con los apoyos. Entonces, para ese tipo de losas tenemos que usar concreto clase 1, que por lo menos debe tener una resistencia de 250 kilos por centímetro cuadrado de F''C. Porque la losa podría ser no monolítica, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nos basamos en el perímetro? Porque hay aquí en el reglamento, todo eso lo saqué del 2017, ya de repente quitan algunas cosas que eran útiles, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que estar haciendo referencia a la anterior. Y dice aquí, cuando sea aplicable la tabla 3.3.1, es una tabla donde se puede uno leer los coeficientes para calcular los momentos flexionantes en losas, porque el hacer el análisis de una losa como es una placa, pues no es tan sencillo, no es tan sencillo de hacerlo a mano. Entonces por eso pues se tenían unas tablas donde podríamos, a ver, déjenme ver si lo encuentro, espérenme tantito, escritorio, no, ¿qué más? No, NTC 217, a ver si está por ahí. Aquí está. Aquí están las 217. ¿Y en qué página está esto? No salió la página, hay que apuntar la página, ¿eh? Bueno, ahorita lo buscamos acá. En las normas de concreto, debe estar por aquí. Aquí ya deben estar las de concreto. Miren, aquí está esta tabla. Esta tabla que es la tabla 3.1, 3.3.1, que tienen los coeficientes para el diseño de losas perimetralmente apoyadas, tableros rectangulares, y que corresponde a las fajas centrales. Para varios tipos de tablero, por ejemplo, miren, un tablero interior sería un tablero que estuviera, o sea, si aquí le ponemos otro marco hacia acá, que aquí hubiera simétrico con esto, hubiera otro aquí. Entonces este tablero aquí está en la parte interior, estaría en la parte interior, aquí no, estaría en la parte interior. Entonces ese correspondería a este tablero interior. Por ejemplo, de borde, con un lado corto discontinuo o con un lado largo discontinuo. Por ejemplo, aquí, estos dos tableros, y son tableros de borde, y con un lado, ¿cómo dicen? Corto discontinuo. Aquí en este caso sería un lado largo discontinuo, sería este de aquí, que es el más grande, es el que está discontinuo. Entonces entraríamos aquí en el lado largo discontinuo. Y aquí están los tableros de esquina. Pues obviamente, pues eso no hay nada que explicarle. Sería este de aquí.
Entonces, para todos esos tipos de tablero, en función de las dimensiones, A1 y A2 son el lado, A1 es el lado corto y A2 el lado largo. O sea que por aquí, en esta, por ejemplo, aquí A1 sería 5 y A2 sería 6. Entonces, esa relación sería 5 entre 6. Con esa relación entramos aquí. Obviamente es que si no, no cae en un valor, aquí, en un valor cerrado, pues habría que interpolar. Y después aquí hay dos opciones, miren, una columna 1 y una columna 2 para cada uno de estas relaciones. Y tiene que ver también con si la losa, el caso 1 es cuando la losa es monolítica con los apoyos, y el caso 2 es cuando la losa no está colada monolíticamente con los apoyos, o sea que los estribos no entren. No es común. Lo más común es, y lo mejor es que la losa esté colada monolíticamente con los apoyos, ¿verdad? Con los apoyos. Esto corresponde a las franjas centrales. O sea, la losa se divide en 4 franjas. O sea, yo divido esta longitud en 4. O sea, 1,50, 1,50, 1,50, son 4 franjas. Y las dos centrales son la faja central que mediría 3 metros. Para esa faja central es que están estos coeficientes de la losa. Para las franjas extremas, o sea que sería aquí, que sería el 1,50 aquí hacia acá y 1,50 para acá, estos coeficientes se multiplican por 0,60, ¿verdad? Porque la viga aquí le da rigidez y no deja que se flexione, o sea, se flexiona más aquí al centro que aquí pegado a los extremos, ¿verdad? Por la rigidez que da la viga. Y así en las dos direcciones. Bueno, entonces después hacemos una cosa. Cuando esta tabla sea aplicable, es que se puede aplicar esto que tenemos aquí. Dice, cuando la tabla sea aplicable, puede omitirse el cálculo de deflexiones, o sea, la losa no se me colgaría si el peralte efectivo, note que es peralte efectivo, falta el recubrimiento, no es menor que el perímetro del tablero entre 250 si estoy utilizando concreto clase 1 y entre 170 si utilizo clase 2. Lo común es que sea clase 1, entonces el perímetro entre 250. Y luego miren, para calcular el perímetro, dice, en este cálculo la longitud de los lados discontinuos se incrementará 50% si los apoyos de la losa no son monolíticos con ella y 25% cuando lo sean, ¿verdad? Bueno, entonces aquí, tomando este tablero de la esquina, lo malo que quedó cuadrado, ¿verdad? Lo voy a corregir y vamos a hacer otro que no esté tan simétrico. Y entonces, miren, aquí tengo dos lados continuos, que sería este tablero continúa hacia acá, miren, acá sigue habiendo losa. Entonces, este es un lado donde continúa la losa, es un lado continuo. Lo mismo este de aquí también es un lado continuo. Esos no tendrían problemas, se tomaría la longitud real que tenemos aquí. Pero lo que nos dice acá es que ¿dónde está? Aquí, que cuando el lado sea discontinuo, se incrementará la longitud en 50% si no es monolítica y en 25% si sí lo es. Entonces aquí, miren, para acá ya no hay losa. Entonces este sería un lado discontinuo. Entonces esta longitud de aquí la voy a tener que multiplicar por 1,25 para incrementarla en un 25% al momento de calcular el perímetro. Como si fuera más largo los tramos discontinuos. Lo mismo aquí. Lo mismo aquí, porque acá ya no hay losa. Este es un lado discontinuo. Entonces este es discontinuo, lado discontinuo, discontinuo. Este de aquí es continuo porque acá hay losa. Y este es continuo porque aquí a la derecha hay losa.
Estoy haciendo el repaso de lo que estábamos viendo, ¿no? Y entonces estamos nosotros, como es una losa monolítica con los apoyos, estamos en el caso que cuando los lados sean discontinuos, habrá que aumentar un 25% a la longitud real al momento de calcular el perímetro, ¿verdad? Pero luego viene aquí una limitación. Este párrafo se puede aplicar si tengo dos características. Que el esfuerzo admisible en el acero sea 2520. O sea, si 0.6 por el esfuerzo de fluencia es 2520, ya la libramos. Entonces, esa restricción. Entonces, si tenemos 4200 por 0.6, mira exactamente los de 2520. O sea, por el tipo de acero que utilizamos con fluencia de 4200, esto lo satisface. Pero que la carga por metro cuadrado sea muy bajita, entonces, pues en pocos casos se va a cumplir esto. Entonces, lo que tenemos que hacer es que cuando no se cumplan alguno de estos dos características, es que, miren, aquí está la siguiente página, es 451, es que ese perímetro entre 250 lo tenga que multiplicar por esta cantidad de aquí. ¿Cómo se llama? Este valor de aquí, más o menos siempre anda entre 1.20 a 1.25. 1.20 a 1.25. Por eso, miren, aquí calculé el perímetro. Aquí mide, es a paños de traves. Como las traves tienen 25 de ancho, entonces los lados aquí, bueno, como es cuadrado, medirán 5 metros menos 0.25. La mitad de una trave, del ancho de una trave y la mitad del otro. Entonces sería menos 0.25. Entonces miden 4.75 los lados. Entonces hay dos lados que miden 4.75 y como son continuos, pues eso los tomamos como 4.75, aquí está. Pero hay dos que son discontinuos que hay que multiplicar por 1.25. Entonces 2 por 1.25 por 4.75 me da un perímetro de 21.375. Este es el tablero de esquina. Ahora un tablero de borde. El tablero de borde es este. Entonces, aquí el lado discontinuo mide de paño a paño 575. Y aquí esta distancia de paño a paño mide 475. Esos dos lados cortos son continuos. Miren, aquí hay losa, aquí hay losa. Y hay un lado largo continuo y este de acá es discontinuo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es 5.75, aquí no dice el dibujo, sería este que está aquí arriba, así directito. Después el discontinuo de aquí abajo sería 5.75, pero como está discontinuo, por 1.25. Y después hay dos, y el del otro lado, que serían de 4.75 por 2. Entonces aquí tenemos dos, el perímetro de un tablero de esquina y de un tablero de borde, que son los únicos dos que hay. Porque la simetría que tiene la estructurita que hicimos, ¿no? Y entonces este es más grande que o sea que va a regir este tablero de borde. Si yo cumpliera con estos dos, que de hecho cumplo uno, nada más sería el perímetro, el peralte efectivo sería el perímetro entre 250. Sí cumplo que el esfuerzo de trabajo del acero, 0.6, sí cumplo con este esfuerzo, pero la carga seguramente no la voy a cumplir. La carga no la voy a cumplir. Y entonces tendría yo que multiplicar por este valor que está aquí, que siempre anda rondando entre 1.20 y 1.25. Vamos a suponerle 1.20, como no conocemos la carga, porque la carga depende del espesor que le dé a la losa, vamos a
a suponer que valga 1.20. Entonces, si hacemos esto, me da que necesito un peralte efectivo de 11. Ese peralte efectivo le falta el recubrimiento para que no se les vaya a olvidar y pongan la losa de 11. Este es el peralte efectivo, o sea, del centroide del acero hasta la zona de compresión. El peralte total es el peralte efectivo que acabamos de calcular más el recubrimiento. Entonces me da 14. Podríamos empezar suponiendo con 14. Aquí podríamos ir directamente a ponerle 15 centímetros. Entonces ya con 15 centímetros, pues ya podemos hacer un cálculo ya, digamos, definitivo o más aproximado. Si le ponemos aquí ese peralte, porque ya puedo calcular el peso de todos estos elementos que tengo aquí, todos estos materiales, y entonces ya podré sustituir aquí y calcular cuánto vale esta expresión, y vamos a ver que vale un valor cercano a 1.20, entre 1.20 y 1.25, por eso es que supusimos este valor. Y entonces, si yo le doy este peralte total que me resulta del peralte efectivo que calculo así, más el recubrimiento, no tengo problemas con deflexiones en la losa. Utilícenlo con confianza, ya lo hemos utilizado con confianza y así como diría el albañil, la losa no se cuelga. Si le pongo menos que esto, entonces sí, quién sabe, me van a quedar como lonas las losas, ¿no? Obviamente, entre más dimensiones tienen las losas, pues el perímetro es más grande. ¿Verdad? Si tuviera eso, podría yo meter una viga secundaria y entonces ya unos lados los divido entre 2. Entonces ya podría poner menos espesor. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Bueno, esas serían las cargas. Entonces ahí, las cargas muertas. Entonces ahí, pues nada más sería, que el peso de todos los elementos estructurales. La losa, en este caso que estamos haciendo, las traves, las columnas, toda la carga muerta que le pongo como acabados, los muros divisorios, las instalaciones, en la azotea el relleno de tesontle, el impermeabilizante, el mortero para arrasar, en fin, todas esas cargas y todos esos materiales, pues ya tenemos los pesos ahí en algunas tablas. O sea, no es problema calcularlos. Esas serían las cargas muertas. Están muy controladas las cargas muertas, o muy bien acotadas, ¿no? Si no tengo el peso de algo, pues voy y lo peso. ¿Cuál es el problema? Nada más necesito tener una báscula, lo peso y ya. Está muy bien acotado, o sea, con bastante precisión. No exacto, porque no hay nada exacto, pero sí lo tenemos muy bajo control. Después las otras cargas gravitacionales son cargas variables, son las cargas vivas. Son las cargas vivas. Y pues eso ya no está tan controlable, porque las cargas vivas incluyen el peso del mobiliario, de los muebles, y el peso de la gente. Piensen ahí en la escuela, esos 15 días o 3 semanas estuvo vacío, pues la única carga viva que tenía el peso del escritorio, de las bancas que hay por ahí. No hubo gente. Ahora mañana que regresen todo el mundo con ganas de estudiar y se llenen los salones de clase, ¿verdad? Entonces, pues ahora ya tenemos el peso de la gente. Y eso varía. Pues, esas 3 semanas no hubo nadie, hubo poca carga viva. Mañana que todo el mundo regrese con muchas ganas, va a haber mucha carga viva. Y todavía no es tan controlable porque, pues, ¿cuánto pesa cada quien? A lo mejor hay unos flaquitos y unos más gorditos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tendría que poner una báscula ahí a la entrada y después acomodarlos? No se puede hacer eso. Entonces, lo que se hace es,
el reglamento, en el caso de edificación, propone cargas por metro cuadrado que intenten cubrir la carga viva que se le va a presentar a la edificación, dependiendo del uso. ¿Verdad? No es lo mismo un salón de clase que un estadio de fútbol, o no es lo mismo una biblioteca, no es lo mismo un almacén. Son diferentes usos y las cargas son diferentes. Entonces, por ejemplo, la carga viva para aulas, para salones de clase, ahorita les explico otra cosa. La carga viva máxima es de 250 kilos por metro cuadrado. Entonces, ustedes imaginen ahí de las losetitas que hay ahí en la escuela, más o menos un metro cuadrado serían 9 losetas, de las que tenemos ahí, porque vienen como 30 de lado. Y ahí piensen en 250 kilos. 4 personas de 60 kilos ahí paradas, 1, 2, 3, 4. Y ahora rellenen así todo el salón. La realidad es que no llega a haber esa carga en un salón de clase. ¿Por qué? Pues porque tenemos las bancas. ¿Cuánto pesará la banca? Unos 5 o 10 kilos, más una persona que pese 60, ¿no? Ya serían 70 kilos, y más o menos una banca ocupa como un metro cuadrado, ¿no? Más o menos. Entonces tendríamos como 70, 80 kilos por metro cuadrado, y el reglamento me está marcando 250. Entonces es una forma de cubrir esa incertidumbre que tenemos de las cargas variables. Ahí está menos acotado, pero todavía lo tenemos acotado, ¿están de acuerdo? Entonces aquí en el reglamento deben venir aquí al final. Miren, aquí están. Aquí están las cargas vivas por metro cuadrado. Y miren, quiero que observen que no es un solo valor de la carga viva. Quiero que observen que hay 3 valores diferentes. ¿Por qué? ¿Por qué hay 3 valores diferentes para la carga viva? ¿Por qué habrá 3 valores diferentes? Pensaríamos que un valor de carga viva y listo con ¿verdad? ¿Por qué hay 3? ¿Por qué creen que haya 3 diferentes? Ni idea. No tienen ni la menor idea. Puede ser que una sea por seguridad, bueno, incrementarla por seguridad. La otra, ¿qué será? Como una para diseñar, no sé. Las dos, bueno, las 3 se utilizan para diseño. Ok. Pero bueno, por que tenemos la premura del tiempo, se las voy a explicar de una vez. Miren, hay un valor, el más alto es la carga viva máxima. Por ejemplo, miren, para habitación, para una casa, para departamentos, hoteles, internet. En fin, para cuando sea algo habitacional y todo lo que incluye aquí, la carga es 190 kilos, máxima es 190 kilos por metro cuadrado. Hay otro valor que es la carga viva instantánea, esta que dice WA, que es menor. Miren, ¿qué porcentaje será? 100 entre 190 es como el 50%, un poquito más del 50%. ¿Verdad? Esta, la instantánea de la... Y hay una carga viva media que es todavía inferior.
por ejemplo, en nuestro caso, que es, no fueron oficinas, ¿verdad? Aquí está, la máxima es 250, la instantánea 180 y la media es 100. Son 3 valores diferentes de carga. Y así está pues para otro tipo de uso, ¿no? Por ejemplo, aquí, estadios, pues la carga, pues va a haber mucha gente, 450 en lugar de 250. En fin, ¿no? Por esta razón, miren, para diseñar vamos a tener que hacer combinaciones de las cargas. O sea, si yo construyo, pues tengo carga muerta, que es como un lastre que llevamos, ¿no? Porque todo pesa. Carga muerta, carga permanente. Esa carga es gravitacional, pesa, guarda una posición más o menos definida, bueno, casi siempre definida. La única manera que no pese una losa, pues es que no exista. Siempre está allí. Son cargas permanentes, son cargas gravitacionales, guardan una posición definida. Pero construyo para que se use para algo. Entonces, si construyo para que sea una oficina, pues va a haber muebles, escritorios, va a entrar gente. Entonces, tengo que combinar carga muerta y carga viva. Carga muerta y carga viva. Y esa es una combinación altamente probable, ¿están de acuerdo? Si yo construyo, tengo carga muerta. Y si construyo es para que se use. Y si se usa, pues tengo carga viva. Entonces, muy frecuentemente se va a presentar esa situación de que tenga la carga muerta, que casi siempre va a estar ahí. Bueno, que siempre va a estar ahí. Y la carga viva, que a veces está y a veces no está, pero es muy probable que esté. La única manera que no estuviera es que no se usara el edificio. Entonces, ¿para qué lo construí? Entonces, esa combinación es altamente probable. ¿Están de acuerdo? Es altamente probable. Y es una de las combinaciones que tengo que tomar en cuenta para el diseño. Y de hecho, aquí en las normas, está también por aquí. Hay una serie de factores de carga. Están por aquí. Así, acciones permanentes. Miren, otra cosa antes de que se me olvide. Cuando estoy colando losas de concreto o que hago un colado en el sitio, pues raramente queda del espesor que estoy indicando, ¿están de acuerdo? Porque ¿cómo cuelan los albañiles? Ponen la tarima, la cimbra, y después para darle el espesor, no sé si se han fijado, hacen como una bayoneta con la varilla, le ponen así un amarre así y le miden lo que debe de medir, los 15 centímetros, por ejemplo. Así está la varilla y aquí tiene un amarre, y entonces lo van metiendo así y van viendo que enrace, pues es la manera que tienen de medir. Entonces, pues rara vez queda exactamente de los 15 centímetros. Entonces, como hay una inexactitud ahí en el colado en sitio, igual que cuando cuela un mortero, el reglamento me dice, pues por ese posible error que no quede exactamente, que quede un poquito más de los 15 centímetros que tenemos de losa, o de los 12 o los 10, pues como una precaución, cada vez que hagas un colado en sitio, auméntale a lo que te resulte de peso 20 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, si tenemos la losa y después encima vamos a hacer un colado de un mortero para pegar algo o lo que quieran, entonces por la losa 20 y por el mortero otros 20, entonces se le va a dar un incremento total de 40 kilos por metro cuadrado a los valores que te dé el cálculo. Antes de que se me olvide. Aquí están las acciones variables. Miren, aquí hay 3
medidas diferentes de carga: carga viva máxima, carga viva instantánea y carga viva media. Cuando yo vaya a combinar solamente carga muerta y carga viva, pues voy a tener algunos factores de carga que creo que no vienen aquí. Bueno, pero ya me lo sé de memoria, después buscamos la página. Cuando nada más vaya a combinar carga muerta y carga viva, esa combinación para diseño, entonces tengo que calcular las cargas últimas. O sea, tengo que factorizar las cargas de servicio, las que son en realidad el peso que me dio la losa, el peso que me dieron toda la carga muerta, lo voy a multiplicar por 1.3, o sea, lo voy a exagerar en un 30%. Y todas las cargas vivas las voy a exagerar en 50%, las voy a multiplicar por 1.5. Entonces sería 1.3 por la carga muerta más 1.5 por la carga viva. Y para esa carga última es que diseño, porque todas las expresiones que vienen en el reglamento son de resistencia última. Pero esa es una sola de las combinaciones, ¿verdad? Hay otra cosa allí. Las estructuras se clasifican en grupo A y grupo B. Esto que les acabo de decir es para las estructuras del grupo B, las que no son importantes. Grupo B. 1.3 carga muerta, 1.5 por carga viva. En el caso que fuera una estructura importante, algún hospital, algo que tenga que seguir funcionando, una central eléctrica o un estadio, un templo, donde si se cae se muere un montón de gente. Entonces esa estructura se considera dentro del grupo A, que son estructuras importantes, y para esa combinación de carga, los factores de carga se incrementan porque es más importante la estructura. Entonces ya no es 1.3 para la carga muerta, sino 1.5, pasó de 1.3 a 1.5, y ya de la carga viva no es 1.5, sino es 1.7. O sea, carga muerta pasa de 1.3 a 1.5, y carga viva de 1.5 a 1.7, cuando se trate de una estructura importante. Para esa combinación, carga muerta y carga viva solitas. Ahí la carga viva que voy a utilizar es la carga viva máxima, ¿verdad? La carga viva máxima, porque esa combinación es altamente probable que ocurra. Ahora, otras combinaciones es cuando combino carga muerta, carga viva y alguna acción accidental, como por ejemplo el sismo. Si yo voy a hacer la combinación de esas tres cargas, entonces para empezar, ahí como la probabilidad es baja que ocurra, o sea, porque ocurre un sismo ahorita y uno de la misma magnitud tarda unos 20, 30 años en ocurrir, otro más o menos igual. Entonces no es tan probable que durante la vida útil ocurra esa combinación, carga muerta, carga viva y sismo. Entonces ahí el factor de carga es nada más 1.1, o sea, 1.1 de carga muerta, 1.1 de carga viva y 1.1 por la carga que genera el sismo. O sea, ahí todo por 1.1. ¿Por qué es más bajo que para la combinación de carga muerta y carga viva? Porque en carga muerta y carga viva era 1.3 y 1.5, y 1.5 o 1.7 sí era importante. Acá todo es por 1.1, pues por la baja probabilidad de ocurrencia de esa combinación. Entonces también cuando estamos jugando con las probabilidades, también cuando ocurre un sismo, pues qué tal si ocurre durante la noche, no hay carga viva, ¿no? ¿Qué tal si ocurre en una escuela en vacaciones? Pues no hay carga viva. Pero ¿qué tal si sí? Entonces, sí deberían de tomarle cierta carga viva, no la máxima, ¿no? Porque pues ya sería mucha mala suerte de que ocurra un sismo cuando se esté celebrando una fiesta de reggaetón en todo el edificio de la escuela, donde está lleno, sacaron las bancas, está lleno de gente ahí bailando unos contra otros. Sería la única forma que tuviéramos carga viva máxima.
Entonces, cuando vamos a combinar carga muerta, carga viva y una acción accidental como el sismo, entonces consideramos que la carga viva no está al 100%. Entonces, es cuando se utiliza esta carga instantánea, que es un poco menor, ¿verdad? Esta carga instantánea, que es un poco menor. Miren, aquí están los factores de carga. Miren, si combino carga muerta y carga viva, es 1.3 para carga muerta y 1.5 para carga viva. Si se trata de una edificación del grupo A, entonces se incrementan estos valores, 1.5 por carga muerta y 1.7 por carga viva. Y cuando voy a combinar carga muerta, carga viva y alguna acción accidental como el sismo, entonces el factor de carga para todos los efectos de esta combinación es por 1.1. Es más bajo por la baja probabilidad de que ocurra, ¿verdad? Y aquí lo dice, miren, aquí en este inciso 6.1.2, dice, para la aplicación de las cargas vivas unitarias se debe tomar en consideración las siguientes disposiciones. La carga viva máxima se deberá emplear para diseño estructural por fuerzas gravitacionales y para calcular asentamientos inmediatos en el suelo, así como para el diseño estructural de los cimientos ante cargas gravitacionales. La carga viva instantánea, o sea, esa carga menor, se deberá usar para el diseño sísmico y por viento, cuando se revisen distribuciones de descargas más desfavorables que la uniformemente repartida sobre toda el área. Y para asentamientos diferidos, pues es la carga viva media. Entonces, es la razón que haya 3 valores diferentes, porque son 3 combinaciones diferentes, son 3 situaciones diferentes, ¿verdad? Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta en nuestro diseño, ¿verdad? En nuestro diseño. Entonces, por eso es que hay 3 valores diferentes de carga viva. La carga viva máxima se toma cuando voy a combinar nada más carga muerta y carga viva. Se acabó. Si voy a combinar carga muerta, carga viva y las acciones de alguna acción accidental como viento o sismo, entonces considero que la carga viva no está al 100%, que es una carga viva menor, como la que vimos era como el 50%. Entonces, no ocupo la carga máxima, ocupo la carga instantánea, que es la que está en medio, ¿no? Con una de en medio. Entonces lo que estoy haciendo con eso es suponiendo que cuando ocurra un sismo, pues no esté al 100% la carga, que es muy razonable, ¿no? Es muy razonable pensar eso. Entonces, con todos esos datos, nosotros tenemos que alimentar el programa. Pues tenemos ya programas de cálculo. Tenemos el SAP, el ETAPS, tenemos el STAR Pro, tenemos Robot, tenemos RAM Elements, hay un montón de programas. Pero el caso no es tener un chorro de programas, sino poder ingresarle datos acertados para que lo que me dé de resultado sea algo correcto, ¿verdad? Ahora que está muy de moda la inteligencia artificial, ¿no? No preocupa la inteligencia artificial, preocupa más la estupidez natural, ¿no? Que el que utilice la inteligencia artificial de medio bobo y no tenga criterio, ¿no? Para ver lo que le está dando y aprovechar lo que sirva y desechar lo que no sirva. Y así los programas, así, son una herramienta muy, muy valiosa, pero para la gente que sabe, ¿no? Y así está para el diseño de superestructura, para el diseño de la cimentación. Ahí tenemos 2 cosas diferentes. Tenemos el diseño estructural y el diseño geotécnico. Y les digo que está dividido. Generalmente la gente que dice, yo soy de cimentaciones, se refiere a que es geotécnico y se aparta de las estructuras. Y entonces, si ustedes han visto, el diseño de las cimentaciones depende de las cargas que le mande la estructura. Entonces, lo que hace el geotécnico es suponer unas cargas así,
buenamente en base a la experiencia y termina por dar unos valores de carga última del suelo, que después con esa revisa el estructurista. Entonces hay esa división. Entonces, como que debería haber más unión, o sea, el estructurista, calcular y bajar cargas y decirle al geotécnico, ahí te van mis cargas, esas son las que van a bajar. Ya con esa, pues, ahí te van mis resultados de geotecnia. Y si algo no coincide, pues están trabajando como en conjunto, cosa que no sucede. Cosa que no sucede. Sí debería haber una especialidad en cimentaciones, pero de verdad cimentaciones, ¿verdad? Que el ingeniero supiera de geotecnia y de estructura. Sería una muy buena combinación. Bueno, ya estuve platicando. ¿Tienen alguna pregunta? No, ninguna. ¿Ninguna? Bueno, no se estresen. Vámonos con mucho ánimo y vamos a hacer un buen diseño. Lo que vamos a hacer es, después de que veamos cómo aplicar todo esto de cargas muertas y cargas vivas, cómo hacer un predimensionamiento, vamos a ver cómo manejar las fuerzas sísmicas, cómo hacer los espectros de diseño. O sea, no vamos a nada más a sacar el espectro de diseño del reglamento, sino que van a aprender cómo es que llegan a eso que ponen ahí en el reglamento. Vamos a utilizar un poquito de dinámica estructural. No nos vamos a meter porque pues no hace el caso de meternos a dinámica. Vamos a partir de la ecuación de equilibrio dinámico. Vamos mediante algún método, ¿cómo se llama? Cuando es así, método numérico. No hay muchos. Vamos a utilizar el método de las 8 constantes. Vamos a hacer un espectro de respuesta, lo vamos a sobreponer sobre los espectros de diseño que presenta el reglamento y vamos a ver cómo funciona. Yo voy a hacer mi sismo 1985 y ustedes van a hacer su sismo 2017, que seguramente es el que más recuerdan. Y les voy a enseñar todo eso y después vamos a ver cómo lo aplicamos al edificio. Hay que ver los centros de masa, centro de rigidez, cómo calcular las rigideces laterales de los marcos, en fin. Pero pues vamos a hacerlo con mucho entusiasmo, sin presiones, sin angustias, y van a ver que todo va a resultar bien. Entonces, que tengan un excelente día. Nos vemos, si Dios quiere, por acá el miércoles. Hasta el miércoles, profe. Gracias. Hasta el miércoles. Hasta luego, nos vemos.